Buenas tardes, queridos alumnos. Entonces, pese a todos los problemas que hay por esto del corona, etcétera, eh, vamos a dar comienzo ya a la parte mismo de la patología neurológica, ¿no? Entonces, vamos a hacer el capítulo de demencias en esta semana en dos aulas. La primera que es generalidad hoy día y la parte fuerte mañana. Entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que el examen neurológico tiene algunas partes, ¿no? Las funciones cerebrales superiores, los pares craneales, motor, sensitivo, vestíbulo cerebeloso, signos meningios, columna vertebral, marcha y esfínteres. Entonces, vamos a tratar en el transcurso de estos meses ir desarrollando algunas patologías de acuerdo a cada uno de estos aspectos para que puedan relacionar el examen físico que ya están dominando con las diferentes partes del sistema nervioso. Entonces vamos a dar esta primera parte de las funciones cerebrales superiores o por lo menos de alguna de ellas. Entonces, las funciones cerebrales superiores, como ustedes ya se acuerdan, las hemos dividido en conciencia, orientación, memorias, lenguaje y praxis y gnosis, ¿no? Noten aquí que la conciencia le he puesto en un color y las otras en otro color. Ya van a ver en la definición por qué. Entonces, hay varias definiciones de lo que es una demencia, ¿no? Vamos a leer aquí dos que me parecen interesantes. La definición es concepto actual. Puede definirse como un síndrome adquirido de naturaleza orgánica caracterizado por un deterioro permanente de la memoria y de otras funciones intelectuales, frecuentemente acompañado de otras manifestaciones psicopatológicas del comportamiento, que ocurre sin alteración del nivel de la conciencia, afectando el funcionamiento social y laboral del sujeto afectado. Es un síndrome clínico de etiología múltiple, con un curso generalmente crónico, no necesariamente irreversible ni progresivo. Entonces, esta definición, ¿qué quiere decir? Es una alteración cognitiva, ¿no? Afecta, es una enfermedad, son enfermedades que afectan las funciones intelectuales, pero que en esta parte no afectan el estado de conciencia. O sea, no se encuentran en el coma, en el estado vegetativo persistente, en el estupor, que son otras cosas que hemos visto en el examen neurológico, ¿no? Entonces, no afecta las funciones intelectuales, pero no la conciencia, no el nivel de conciencia, digamos así. La mayoría de las definiciones la caracteriza como crónica, todas ellas tienen que ser crónicas. La mayoría también la define como progresiva y reversible. Esta es un poco más tolerante a ese respecto, pero el boom del concepto está en la alteración y otras funciones intelectuales, ¿no? Y de acuerdo al grado ya habrán algunas otras manifestaciones psicopatológicas o del comportamiento, como veremos más adelante. La OMS también tiene una definición interesante, ¿no? Caracteriza la demencia como de naturaleza crónica, progresiva, que es caracterizada por el deterioro de la función cognitiva, ¿no? O sea, por la capacidad de pensar, digamos, ¿no? Que se diferenciaría del envejecimiento normal de una persona. Esta función cognitiva alterada sería afectada la memoria, el pensamiento, orientación, comprensión, cálculo, la praxis, la gnosia, la capacidad de aprender, el lenguaje, el juicio, etcétera, pero nuevamente se destaca que la conciencia no se ve afectada, ¿no? La conciencia no se ve afectada, ¿no? Entonces, una buena pregunta de examen sería si las demencias eh, se alteran las funciones cerebrales superiores. Todas, la conciencia sí, la conciencia no. Responderán que la conciencia no, ¿no? Entonces, esas dos definiciones me parecen buenas. Dentro de las generalidades, perdón, vamos a ver unas causas aquí bien rapidito que después vamos a ver con más detalle. Eh, Son diferentes causas, ¿no? Diversas enfermedades pueden provocar y afectar el cerebro en forma diferente, ¿no? Hasta la sustancia gris, la sustancia blanca, regionalmente, etcétera, ¿no? Se afecta el cerebro de forma primaria o secundaria, como en el Alzheimer, el ABC y diferentes demencias que vamos a aprender ahora, ¿no?
La demencia, de acuerdo a su profundidad, digamos así, de acuerdo a su gravedad, provoca mucha discapacidad y dependencia entre las personas de la tercera edad. O sea, el paciente demenciado, obviamente ese viejito demenciado, se vuelve muy dependiente en todas sus funciones. Acuérdense que habíamos visto, por ejemplo, que ellos tienen apraxia del vestir, apraxia del comer. Habíamos puesto ejemplos que no saben vestirse, entonces hay que vestirlos, ¿no? Hay que limpiarlos, hay que darles de comer, porque como habíamos dicho, si no se meten el cigarro a la taza de café y se fuman la cucharilla. Entonces son, dependiendo de la gravedad, muy dependientes de los cuidadores, ¿no? Entonces imagínense ustedes tener un paciente de ese tipo en nuestras casas. Es terrible, porque causa un gran impacto en el paciente, pues, ¿no? Imagínense todo el soporte que se necesita para, para cuidar a uno de estos pacientes, ¿no? Entonces el impacto psicológico, familiar, social y económico es enorme, ¿no? En mayo del 2017 hubo una Asamblea Mundial de la Salud donde se respalda y se creó, digamos, un plan de acción mundial para tomar, para considerar ellos en la atención primaria, sobre todo en la demencia en el 2017 al 2025. Ok. Entonces, para las demencias, como para la mayoría de las enfermedades, existen diferentes factores de riesgo, ¿no? Eh, Vamos a dividir en dos grupos los factores de riesgo. Aquellos que no se pueden modificar y aquellos que podríamos modificarlos en alguna manera. Factores que no se pueden modificar serían, por ejemplo, la edad. O sea, no hay un remedio maravilloso que nos quite los años de encima, ¿no es cierto? Entonces, al respecto de la edad, se dice que a mayor edad, mayor riesgo. Sobre todo, este riesgo se aumenta a partir de los 65 años, pero hay que tomar en cuenta que no es obligatorio que los pacientes arriba de 65, 70 van a tener demencia. Todos nosotros conocemos algún señorcito, algún viejito, una viejita que tiene 90 años y es súper lúcida, o que tiene 95 años y hace sus cosas normalmente en la vida diaria, así como también conocemos alguna gente que tiene 70 y no se acuerda nada, ¿no es cierto? Entonces son factores de riesgo variables de persona a persona, pero en general se toma en cuenta de la edad. En algunos casos de demencia, como vamos a ver mañana, hay una predisposición genética importante. Entonces, la chance de tener una demencia en algunos casos es muy grande, no obligatoria, más es muy grande, en algunos tipos de demencia como la de Huntington que vamos a ver mañana. Ahora, actualmente ya en estos casos de demencia se pueden hacer algunos exámenes genéticos para determinar si hay mutación y de alguna manera ya saber que ese adulto va a desenvolver o va a desarrollar la demencia, ¿no? El síndrome de Down es otro factor de riesgo. Ellos presentan a veces demencia tipo Alzheimer cuando son jóvenes. Y el sexo femenino en la literatura está descrito como que también son más propensas a tener Alzheimer. Esto en relación a que en la mayoría de los estudios de sobrevida, las mujeres viven más tiempo que los hombres. Las mujeres sobreviven a los hombres. Entonces tendrían más tiempo para desarrollar la enfermedad. O sea, no se sabe bien si es solamente una cuestión de que ellas tienen más tiempo, digamos, para desarrollar la enfermedad o que en general eh, hay algún gen o alguna cosa así que determine que ellas tengan demencia solo por el sexo.
Entre los factores, primero, la dieta de ejercicio. Se ha relacionado la falta de dieta y ejercicio, la falta de ejercicio que podría aumentar el riesgo de demencia, ¿no? Ahora, al respecto de la dieta, hay una dieta que se llama dieta más de tipo mediterráneo, que es con alto contenido de frutas, equilibrado, con verduras, con granos, cereales. Aparentemente esto no es un canon así obligatorio, pero aparentemente esto disminuiría el riesgo de desarrollar después demencia. El alcohol, el alcohol ya es comprobadísimo que el riesgo está muy aumentado cuando se consumen grandes cantidades de alcohol y no ofrecer hasta un efecto todo algún tipo de protección, no solo cerebral, sino también cardiovascular, pero eso no está definido. El riesgo cardiovascular sí está muy bien identificado en relación a la demencia. Situaciones como la hipertensión arterial, las dislipidemias, como sobre todo el colesterol alto, la arteriosclerosis, la obesidad, son factores de riesgo bien conocidos que aumentan la posibilidad de tener demencia después de los 65 años. La depresión también, más que un factor de riesgo, sería un factor desencadenante. La diabetes no controlada, con seguridad que también, no se olviden que la diabetes no controlada afecta todo. Y dentro de estas cosas que afecta también los vasos sanguíneos. Entonces, probablemente ya va afectando la circulación cerebral, es un factor de riesgo mayor. El tabaquismo también, por la misma relación que tiene con arteriosclerosis y riesgo de enfermedades vasculares, dentro de ellas la enfermedad cerebrovascular. Las deficiencias nutricionales también se han determinado algunos niveles específicos de vitaminas que cuando están bajos pueden determinar demencia. El caso sería la vitamina D, la B6, la 12 y los folatos, ¿no? El ácido fólico, que pueden aumentar el riesgo de demencia. El trauma craneal, ya se ha visto que el trauma craneal repetitivo puede provocar demencia, ¿no? Puede provocar enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Todos saben del ejemplo del boxeador, ¿no? De Cassius Clay, de Muhammad Ali, que terminó con una demencia por Parkinson, ¿no? Probablemente postraumática. Y la baja escolaridad también. Esto de la baja escolaridad se relaciona también a la prevención, ¿no? Se dice que tenemos que entrenar nuestro cerebro para evitar quedar con demencia en el futuro. O sea, eh, es más difícil que una persona con un nivel escolar alto tenga demencia en relación a uno que tenga un nivel escolar más bajo, pero eso también no es obligatorio. Ok, entonces vamos a pasar a los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos se los puede tomar fundamentalmente de dos corrientes, digamos. Del CIE o el CID, como se dice en el Brasil, el CID-10, del Código Internacional de Enfermedades, que le da a los criterios diagnósticos de demencia un carácter más estadístico, no tanto clínico. Y el DSM-4, que es el Diagnóstico and Statistical Manual of Mental Disorders, ¿no? Que es el manual de diagnóstico de trastornos mentales de la Asociación de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Este sí es más clínico. Entonces, los criterios diagnósticos de estos dos se centran en en el hallazgo del deterioro cognitivo. No es el deterioro cognitivo lo que nos da la pauta de demencia, ¿no? Todos los dos sistemas, el CIE y el DSM-4, enfatizan
O sea, hacen que sobresalga las ciencias psicológicas y del comportamiento, ¿no? O sea, eso que nosotros conocemos como los abuelitos tercos, con berrinches, que se quejan, que se desvisten, que salen corriendo, que gritan, que piden auxilio, que llaman a la policía, que dicen que se les están quitando las cosas, que no les dan de comer, que no los cuidan, etcétera, ¿no? Y lógicamente para hacer el diagnóstico tiene que haber una exploración neuropsicológica completa, ¿no? Y de esto, dentro de esta explicación neuropsicológica completa, tiene que haber un acompañante, un informador que sea confiable. Porque, por ejemplo, si vamos a preguntarle a un señor, a un abuelito, ¿cuántos hijos tiene? Y él tiene 5 y nos dice, tengo 10. Nosotros, si no tenemos un informador al lado que nos verifique o nos llegue esa información, no vamos a poder saber si lo que nos dice el paciente está bien o mal, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos de para, para nosotros reconocer al paciente los trastornos de conducta, eh, etcétera, ¿no? Si nosotros le preguntamos al paciente si se viste bien, él va a decir que sí, pero probablemente el informador, la fuente de información nos dice que se pone zapatos de un color y de otro color en el otro pie, etcétera, ¿no? Ahora, se debe ponderar el contexto sociocultural del individuo. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si nosotros conocemos vamos a suponer un ingeniero, digamos, y notamos que él ya no es capaz de desarrollar sus actividades dentro de su profesión, y otro caso podría ser el médico mismo. Si nosotros encontramos un colega médico que está deteriorando sus funciones cerebrales superiores, que ya no le permiten hacer una buena medicina, es como les digo, con la fuente de información, etcétera, entonces notamos que hay un deterioro cognitivo, ¿no? El conocimiento de ese individuo, todas esas sus facultades están viniendo abajo. Pero digamos, si conocemos una persona más humilde, que no tiene una profesión, digamos así, con mucho estudio, no sé, vamos a suponer un portero, por ejemplo. Si es un portero, no le vamos a preguntar en nuestro examen neurológico cosas de ingeniería, por ejemplo, sería ilógico, ¿no? Por eso que este mensaje de que es bien importante. El deterioro intelectual y funcional tiene que ser respecto a un nivel anterior, ¿no? O sea, por ejemplo, si un abuelito que es más humilde, trabajaba bien, se vestía bien, tenía una buena memoria y de repente no tiene una buena memoria y vamos a ir identificando el problema cognitivo, ¿no? O sea, tenemos que adecuar nuestra exploración neuropsicológica, nuestro examen neurológico al nivel del paciente con el que estamos, ¿ok? Ok, entonces, de nuevo recalco también que la afectación de la memoria como función cognitiva es un requisito necesario para el diagnóstico, ¿ok? Por último, que tiene una etiología múltiple y generalmente es crónico y evolutivo, repitiendo lo que decíamos anteriormente. Ok, continuamos con los criterios de diagnóstico según el DSM-4. Aquí les voy a presentar unas tablitas para que ustedes vayan revisando, que son resúmenes de todos los criterios diagnósticos que le pide a uno el diagnóstico de demencia. Lógicamente que nosotros, en nuestra actividad como médico general, tenemos que tener la capacidad de reconocer y de diagnosticar un síndrome demencial, pero probablemente no lo vamos a hacer con la pericia que lo va a hacer un neurólogo clínico, un psiquiatra, ¿ok? Entonces, los criterios de diagnóstico de demencia del DSM-4 son desarrollo, primero, A,
desarrollo de déficits cognitivos múltiples que se manifiestan por alteración de la memoria, ¿no es cierto? Alteración de la memoria en relación a la capacidad de aprender nueva información o de recordar información previamente aprendida, ¿no? Si recuerdan lo que decíamos en el examen neurológico, preguntarle al paciente qué, qué cenó ayer, qué tomó de desayuno hoy día, etcétera, ¿no? Y en relación a la memoria inmediata, darle una secuencia de palabras, una secuencia de números y después de unos minutos pedirle que repita, ¿no? Aparte de esta alteración de la memoria, dentro de estos criterios de demencia eh, del DSM-4, debe haber una o más de las siguientes alteraciones cognitivas, ¿ok? Afasia o disfasia, que es una alteración en el lenguaje, como ya saben. La apraxia que nosotros ya lo habíamos definido como esa capacidad de desarrollar, de hacer cosas que ya sabíamos hacer previamente. La agnosia, aquella capacidad de reconocer los objetos a través de los sentidos, ¿no? Y de tener funciones ejecutivas, ¿no? De tener planificación, tener pensamiento, ¿no? Planificar, organizar, tener pensamiento abstracto. Recuerden que en el caso de la fase de la apraxia y de la agnosia, el sistema motor o los sentidos tienen que estar indemnes, ¿no es cierto? Recuerden el ejemplo que decíamos, no le vamos a pedir a un deficiente visual que reconozca por medio de la vista una pelota, ¿no es cierto? No una bola, no se puede, ¿no? Entonces, estos criterios del DSM-4, primer punto, desarrollo del déficit cognitivo, ¿no? Déficit cognitivo, que sería alteración de la memoria, afasia, apraxia, agnosia o funciones ejecutivas. Memoria sí o sí, y uno de estos cuatro, o más de uno de esos cuatro. Segundo, esos déficits en cada uno de estos criterios tienen que afectar la vida social o laboral del paciente. Eso quiere decir que ya la alteración del memoria, además estas cuatro, ya afectan la vida social o laboral del paciente. Por ejemplo, si tenemos un carpintero, un marcenero, que se olvida dictando la función laboral, ¿no? Si tenemos un periodista, por ejemplo, un radialista, que tenga una alteración, una fascia, por ejemplo, como déficit cognitivo, entonces le está afectando la parte laboral, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a suponer un historiador, por ejemplo, o un profesor de aula que tenga una alteración importante en la memoria, entonces seguramente no va a poder dar aula, ¿no? Entonces, ese es el segundo criterio del DSM-4, que estos síntomas le provoquen al paciente una alteración en su actividad diaria, laboral o social o familiar, ¿no? Aquí el tercer criterio dice que los déficits no aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirio. O sea, eso lo va a ver en diferencia. A veces un paciente que tiene demencia puede tener delirios, ¿no? Delirio de persecución, delirio que lo tratan mal, delirios que le están robando el dinero. Aquellos abuelitos que dicen, por ejemplo, que lo están maltratando, que le están robando el dinero. Eso es un delirio, digamos, ¿no? Pero estos déficits también hay que saberlos diferenciar de los delirios agudos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una intoxicación por drogas, por ejemplo. Seguramente si una intoxicación con drogas en ese momento va a estar delirante, no va a tener memoria, puede tener alteración de la marcha, puede tener alteración del lenguaje y no es una demencia, ¿no? Es una intoxicación, seguramente será pasajera. En cuanto a los criterios diagnósticos del
del Código Internacional de Enfermedades o Código Internacional de Doenças, que es el CID en el Brasil, nos presenta esos 6 puntos. Primero, uno, deterioro de la memoria, ¿no? Como sabemos, la memoria tiene, como hemos visto anteriormente, también esas fases, ¿no? Primero recibe la información, la almacena, y cuando queremos recordar alguna cosa, la recuperamos, ¿no es cierto? Entonces el deterioro de la memoria está en la capacidad, en la alteración de la capacidad de registrar, almacenar o recuperar la información nueva, ¿no? Ya hay pérdida del contenido de la memoria, los nésicos, ¿no? Pérdida de los contenidos relativos a la familia o al pasado, ¿no? Por ejemplo, le preguntan a una abuelita cuántos hijos tiene, él tiene 5 y dice tengo 3, tengo 7. Se le pregunta cómo se llama el hijo menor y nos dice el nombre del hijo mayor, etcétera, ¿no? Tiene que haber como segundo criterio diagnóstico deterioro del pensamiento y del razonamiento, ¿no? Son pacientes que tienen el flujo de ideas reducidas, no hay planificación, como decíamos anteriormente, hay deterioro en el proceso de almacenar información, no prestan atención a más de un estímulo a la vez, no es como ustedes que son jóvenes que están pasando aula, viendo el celular y escribiendo al mismo tiempo, ¿no? Probablemente ya un paciente viejito con demencia tendrá que prestar mucha atención una, una cosa a la vez porque no le da ya la cabecita por otra cosa, ¿no? Y ellos tienen una dificultad para cambiar el foco de atención. Ok, o sea, es difícil de hacerlos concentrar en otra cosa, ¿no? Aquí, como criterio diagnóstico, indica que los síntomas presentes en la exploración psicopatológica y en la anamnesis deben ser obtenidas también de un tercero. Eso es lo que les decía, que es importante tener un buen informante, un buen acompañante para hacer el diagnóstico de demencia, porque no sabemos nosotros las condiciones de vida, ni la realidad, ni las verdades del paciente. Entonces tenemos que tener a alguien que nos confirme verazmente esa información para hacer el diagnóstico, ¿no? Eh, en los criterios del DSM-4 también se decía una cosa respecto a eso, que tiene que estos síntomas tienen que interferir en la actividad. Un criterio, como habíamos visto ya en la definición, que la conciencia tiene que estar clara, o sea, el paciente no está en coma, no está en estado vegetativo persistente, no está en estupor, etcétera, ¿no? Y esto la delirio y la demencia ya les expliqué. Y para el CIE o CIDI, los síntomas tienen que estar presentes al menos durante 6 meses. El primero, el DSM-4, no nos hablaba al respecto. Entonces vamos a ver las clasificaciones. Existen diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Yo les he traído aquí 3. La etiológica, que son las primarias, secundarias y las de etiología múltiple. La clínica, en relación a si puede ser cortical, subcortical o córtico-subcortical. Y ustedes tienen algunos ejemplos de cortical, como el famosísimo Alzheimer, ¿no? Que representa más o menos, según varias estadísticas, por lo menos el 50% de todas las demencias. La demencia de Pick, el área subcortical, el Parkinson, el Huntington, el córtico subcortical en relación a la demencia vascular. Entonces tenemos por último la evolutiva, que trata de clasificar la demencia de acuerdo al grado de deterioro mental de ese paciente, ¿no? Para eso se usan 2 escalas, que son estas dos, la Clinical Dementia Rating Scale y la Global Deterioration Scale. Entonces, son 3 clasificaciones, son más para que ustedes las sepan, ¿no? Solamente etiológica, clínica y evolutiva. Ahora sí, eh, vamos a ver las causas de la demencia. Como les digo,
Podríamos pasar 6 meses hablando de las causas de la demencia, pero trato de hacerles un esquema, un resumen lo más básico que se puede. Entonces, las causas de la demencia serían, primero, las causas degenerativas. Dentro de las causas degenerativas tenemos las causas corticales, subcorticales y otras, ¿no? Causas degenerativas, corticales, subcorticales y otras. En las corticales tenemos la enfermedad de Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal. En las subcorticales, la enfermedad de Parkinson, Huntington, parálisis supranuclear progresiva, degeneración espinocerebral y calcificación de los ganglios basales, la enfermedad de Wilson, que ya deben haberla llevado en gastro, en diferentes etapas de su formación, la degeneración nigroestrateal y la demencia talámica, ¿no? Y en otras tenemos a la demencia asociada a enfermedad de neurona motora, trastornos desmielinizantes como la esclerosis múltiple, en otros trastornos desmielinizantes, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, epilepsia mioclónica de la fora y enfermedad de Hallenboden-Spatz. Entonces, primer grupo de causas de demencia son las degenerativas. ¿Okay? El segundo grupo son las vasculares, el tercero las hidrocefálicas, el cuarto las traumáticas, el quinto las infecciosas, sexto demencia y demencias neoplásicas, las tóxicas y las endocrino-metabólicas. Entonces, ya hemos visto el primer grupo degenerativas, que son probablemente a las que más nos vamos a referir el día de mañana. Las vasculares, también que nos vamos a referir mucho el día de mañana. Dentro de las vasculares tenemos la demencia multiinfarto, el estado lacunar, la enfermedad de Binswanger. Esos son los representantes más frecuentes de las vasculares. Las hidrocefálicas, ustedes ya saben la definición de hidrocefalia, que es el aumento del sistema ventricular por aumento del líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos la comunicante, la que da presión normal y la no comunicante. Dentro de las traumáticas tenemos la demencia postraumática. El ejemplo ya les di de los boxeadores, de los que hacen chaluchi y reciben mucho golpe en la cabeza. Dentro de esta se destaca una bien específica que es de los boxeadores, ¿no? La demencia pugilística, la demencia post-hemorragia subaracnoidea y el hematoma sudural crónico. Dentro de las infecciosas, el complejo demencia-sida, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la neurosífilis, la meningitis crónica, la encefalitis viral, la leucoencefalopatía progresiva. Dentro de las demencias neoplásicas, alcohol alcohol y drogas, ¿no? Y vean ustedes que hay varios tipos de demencia, inclusive por fármacos, anticonvulsivantes, anticolinéricos, ¿Aló? Ah, ya. A ver, déjame un ratito, dame entonces. Dame un ratito. Espérame, dame un segundo. Pero mi cámara está prendida. Ah, sí, está aquí. Ok. Ya, ahora me vuelvo. ¿Quieres que repita desde traumáticas? ¿O solo infecciosas? Ya, dame un segundito. Ya, ¿no? Ok, entonces continuando con las causas de demencia, primer grupo degenerativas,
Segundo grupo, vasculares. Tercero, hidrocefálicas. Y cuarto, traumáticas. Proseguimos con las infecciosas. En las infecciosas, tal vez recalcar de todas esas el- la demencia por complejo demencia-sida, la neurosífilis, que me parece que la parte de sífilis, sobre todo la sífilis congénita, está aumentando mucho en los últimos tiempos, las encefalitis virales también. Dentro de las demencias neoplásicas, tenemos los tumores y los síndromes paraneoplásicos. Los tumores primarios y secundarios significa propios del sistema nervioso central, como un astrocitoma, un glioblastoma multiforme, o los secundarios, que son las metástasis, ¿no? En las tóxicas, resaltaría más alcohol y drogas, pero vean ustedes que hasta fármacos pueden dar demencia. Y dentro de estos tenemos los anticonvulsivantes, anticolinérgicos, antineoplásicos, corticoides, antihipertensivos, varios, ¿no? Eh, es bien conocida también en algunas profesiones la demencia por intoxicación con metales pesados, ¿no? Algunos productos industriales también, disolventes orgánicos, pesticidas, insecticidas. Pero yo creo que en eso de tóxicas, alcohol y drogas sería lo más saliente porque el resto sería difícil de ver. En cuanto a las endocrino-metabólicas, tenemos la anoxia, ¿no? Vamos a suponer una parada cardíaca, por ejemplo, que se demora en resucitarlo al paciente, no se consiguió darle mucho oxígeno a ese cerebro durante la reanimación, probablemente va a sufrir un daño cerebral difuso que lo va a llevar a un cuadro demencial, a un síndrome demencial. Ven ustedes el resto de las cosas como la insuficiencia renal, la encefalopatía urémica, demencia por diálisis, insuficiencia hepática, hipertiroidismo, Cushing, y sobre todo hipoglicemia recurrente, Addison y aquello que habíamos hablado de déficit de vitaminas, ¿no? B1, B6, B2 y los folatos. Ok, entonces ya tenemos la definición, ¿no? De lo que es una demencia, ya sabemos la clasificación, ya sabemos las causas, entonces vamos a intentar hacer el diagnóstico. El diagnóstico está basado en la clínica, lógicamente, en hacer un buen interrogatorio, en hacer un buen examen físico, en algunos casos, en determinaciones, en laboratorialmente hacer determinaciones genéticas, en algunos otros casos, no en todos, laboratoriales, y con seguridad tenemos que echar mano a los exámenes neurofisiológicos, ¿no? Hacer electroencefalograma, fundamentalmente. Al respecto de la neuroimagen, estaríamos hablando de la tomografía y la resonancia. Son exámenes que ya se han, gracias a Dios, popularizado, digamos así, más. Ahora el acceso es mucho más fácil a una tomografía, a una resonancia magnética, donde vamos a ver, podemos ver desde tumores, podemos ver sangrados, secuelas de ABC, atrofias, sobre todo se ve mucho esto de las atrofias corticales, subcorticales o córticos subcorticales en los pacientes que tienen demencia, así como la neuroimagen funcional. La neuroimagen funcional, digamos, para que me entiendan, son tomografías o resonancias magnéticas que se hacen con radioisótopos radioactivos. Tenemos el PET, el SPET, que son tomografía con emisión de positrones, la resonancia magnética funcional que nos muestra, digamos, que un núcleo, tal área está funcionando a menos, etcétera. Eso tal vez no está popularizado en nuestro medio, pero existe, es bueno que lo sepa. El diagnóstico diferencial de las demencias, tenemos que hacerlo con algunas situaciones. Dentro de ellas, el envejecimiento normal. Es difícil, eh, es una línea muy débil, muy tenue
el saber lo que sería una demencia, un síndrome demencial leve y el envejecimiento normal. Lógicamente todos nosotros cuando, si Dios quiere, llegamos a viejitos y el coronavirus no los permite, que yo creo que todos nosotros vamos a tener una disminución en la memoria, una disminución en nuestras capacidades intelectuales funcionales, ¿no? Pero tal vez aquí valdría la pena recordar, que tal vez para diferenciar una demencia entre un envejecimiento normal, me parece que la clave estaría en que el envejecimiento normal no afectaría el día a día de la persona, ni laboral, ni social, ni familiar. En cuanto a la demencia, sí. Ahora, también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con retraso mental, ¿no? Nosotros podemos ver un paciente que tiene déficit de memoria, déficit de intelecto, pero resulta que ha sido siempre así. Entonces no hay un deterioro mayor al respecto del nivel anterior con el que el paciente se encontraba. Entonces nosotros también tenemos que saber reconocer el retraso mental de un paciente para no decir que el paciente se está deteriorando y resulta que era siempre así, ¿no? Y ahí repito que es muy importante tener el informador confiable, ¿no? El acompañante, el familiar que sea confiable. El delirium también, como alguna cosa habíamos ya mencionado, es importante. Si encontramos un paciente que está intoxicadísimo con drogas y está delirando y las memorias no, no se pueden ni explorar, tiene alucinaciones, no reconoce objetos, se viste mal, etcétera, no podemos catalogarlo como demente, ¿no? Tenemos que recordar también parte de la definición que dice que estos síntomas tienen que estar por lo menos 6 meses y tienen que tener un curso por lo menos crónico, si no evolutivo. La depresión también, ¿no? A veces existen depresiones profundas que el paciente llega al consultorio y no quiere hablar o le preguntan una cosa simple como dónde estaba el domingo y él dice que no se acuerda, no porque no se acuerde, sino porque está tan deprimido que sencillamente no quiere hablar. Entonces tenemos que tener cuidado también con los pacientes depresivos que nos pueden hacer equivocar en relación a lo que él nos responda, ¿no? Eh, Son cosas a tener cuidado. Entonces, queridos alumnos, esto sería más o menos una ola corta de lo que son las demencias, ¿no? El día de mañana, o si no pasa ninguna emergencia, nada, el día de mañana haríamos la parte 2 que es la parte pesada, digamos, de las demencias, que ya vamos a examinar, ya vamos a analizar una a una las defensas con sus características y sus tratamientos. Entonces, yo les pido que tengan pues, especial atención a la pregunta de siempre, las partes del examen neurológico, a la segunda pregunta de siempre, cuáles son las funciones cerebrales superiores, a la definición, a la definición salientando al deterioro de la función cognitiva y a la integridad de la conciencia. Eh, Generalidades, me parece importante que también tomen en cuenta los factores de riesgo, modificables o no. Los criterios de diagnóstico, eso van a tener que memorizarlos bien, ¿no? Y en cuanto a las causas de demencia, ya las vamos a ir viendo poco a poco, los diferentes síndromes demenciales en cada demencia específica. Entonces sería hasta mañana. Muchas gracias.